Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, me presento, yo soy Iván Duarte, hago parte de la línea de banca de inversión dentro de EY. Nosotros básicamente, o mi área o a lo que yo me dedico, nosotros asesoramos compañías en todos sus procesos de inversiones, bien sea cuando una empresa familiar quiere buscar un nuevo inversionista o vender las acciones de su compañía, o cuando generalmente fondos internacionales o fondos locales están interesados en hacer inversiones en compañías locales y quieren básicamente un proceso de asesoría respecto a la valoración de las compañías, los potenciales targets y todo este tema que involucra la inversión. El día de hoy me plantearon el reto de poderles dar una charla y compartir con ustedes algunos tips, algunos consejos respecto a habilidades para el futuro, lo que me parece un tema muy interesante. Y pues nada, básicamente si quieren podemos empezar de una vez. ¿Qué pasó? Cuando me preguntaron, cuando se me hizo la consulta respecto a la charla y preguntaban sobre habilidades para el futuro, digamos que me vinieron a la mente dos frases de economistas que admiro, que he estudiado en el pasado. Uno de ellos es John Mayers. Él decía que en el largo plazo todos estaremos muertos. Entonces yo decía como, bueno, entonces, ¿qué habilidades para el futuro? ¿Qué es el futuro? Si en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Digamos que es un poco la visión apocalíptica de este economista que fue muy famoso a principios del siglo XX por toda su teoría sobre la intervención del Estado en tiempos de crisis y que, digamos, ha salido a flote recientemente con toda la crisis del coronavirus. Los estados volvieron como a esa visión un poco keynesiana de la intervención estatal. Pero también tenemos una visión un poco más aterrizada, no aterrizada, pues no, aterrizada no es realmente la palabra correcta, sino un poco más enfocado a lo que es la charla de hoy, que es de Peter Drucker. Él es básicamente uno de los grandes académicos respecto a la teoría de los negocios de finales del siglo XX, y él dice que la planeación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro presente de las decisiones. Es decir, las decisiones que nosotros vamos a tomar en este momento de nuestras vidas van a tener un impacto de largo plazo, y por eso necesitamos que esas decisiones sean lo más informadas posibles y con eso poder tener una planeación adecuada, Iván, ¿no? qué pena, te interrumpo un momento, perdóname. Me comentan que se está escuchando un poco, no sé, el audio se está un poco alejando. No sé si puedas ayudarnos con el micrófono. Sí, me voy a acercar un poco más al computador. ¿Se escucha entrecortado de pronto? No, ahí te escuchamos mucho mejor. Listo, perfecto. Gracias. Entonces, siendo así, y como comentaba ahorita antes de que se conectaran todos, el tema de la educación y el proceso que ustedes vienen llevando es muy importante. ¿Por qué? Yo soy un convencido de que la educación es la única manera de poder dar realmente un salto social. Un salto social es mejorar las condiciones de vida de las personas. Y en América Latina es un tema muy complicado. La gráfica que les quiero mostrar acá, muchachos, es básicamente el ranking de países de América Latina donde es más fácil y más difícil poder dar un salto social. Dar un salto social en palabras simples, ¿qué significa? Es, si usted nace pobre, poder salir de ese ciclo de la pobreza en ¿cuánto tiempo? ¿Qué tan fácil es? Digamos que en nuestro continente que está marcado por una serie de factores que van desde la desigualdad hasta temas macroeconómicos que tienen una influencia muy fuerte respecto a poder dar cambios en este indicador, pues es muy difícil. Entonces, digamos que siempre va a existir un componente macroeconómico, pero también hay un componente de nosotros como personas de qué podemos hacer y cómo nos podemos mover para poder sobrepasar este tipo de obstáculos que se nos presentan. En ese orden de ideas, si ustedes se dan cuenta, en la tabla, el país donde en Latinoamérica es más fácil dar un salto social somos considerados países que tienen indicadores sociales mucho más cercanos a lo que podrían ser economías del primer mundo. Estos países son Uruguay, Costa Rica, Chile,
Y vemos que Colombia está dentro de la franja media, tirando hacia abajo, donde es más fácil dar un salto o es más fácil la movilidad social. Lo cierto es que en el mundo hay cerca de 182 países. Colombia está en el puesto 65 en este ranking, es decir, no es un país donde la movilidad social sea un tema sencillo. Tampoco voy a decir que estamos en la cola y que somos un país donde es imposible hacerlo. Sin embargo, sí es difícil. Es complicado y es complicado por el ambiente macroeconómico. Más no quiere decir que sea imposible. En Colombia, según estudios del World Economic Forum, se necesitan entre 5 a 10 generaciones para poder dar un salto social. Eso es un tema complicado. La forma más fácil o la forma probada de poder darlo es a través de la educación. Y ustedes me van a decir, claro, hay otros medios como, no sé, volverme influencer o volverme futbolista o temas como esto. Y yo les voy a decir con toda sinceridad, por supuesto, ustedes se pueden volver influencers, se pueden volver tiktokers, se pueden volver youtubers o se pueden volver futbolistas. El problema es del total del grueso de la población, ¿cuántos se vuelven youtubers exitosos? ¿Cuántos se vuelven realmente futbolistas exitosos? Es una porción muy baja. Mientras que si usted procura tomar la educación adecuada, la educación, enfocarse en esos requerimientos que busca el mercado, pues no necesariamente usted va a ser una persona rica, pero sí va a poder romper ese ciclo de pobreza. Y romper ese ciclo de pobreza es lo más importante acá. Que digamos, usted pasa, y acá me quiero enfocar en esto nuevamente, en esta otra gráfica, que es básicamente la distribución del ingreso per cápita del hogar en Colombia. Esta gráfica que ustedes ven acá, esta especie de campana, creo que alguien tiene el micrófono, si por favor puede ayudar silenciándolo, les agradezco. Esta gráfica que ustedes ven acá es la distribución del ingreso en Colombia. La parte de acá son las personas que viven en la extrema pobreza. Cerca del 10% del total de la población colombiana viven en la extrema pobreza. Un grueso importante de la población, que es cerca del 20%, es población pobre y población vulnerable. Esto es muy peligroso. Estos son datos del año 2018. ¿Por qué? Porque si usted es una población vulnerable, a cualquier movimiento macroeconómico o inclusive personal mínimo que suceda, pues usted tiene una probabilidad, un chance muy grande de volver a la pobreza. Y me refiero desde ambientes macroeconómicos como pueden ser el tema de la pandemia, o una depresión o una recesión económica que le haga perder su empleo y automáticamente lo mande nuevamente a la línea de pobreza, debajo de la línea de pobreza, o temas inclusive personales, como por ejemplo enfermarse, tener una enfermedad que dure un mes o que dure un mes y medio y que usted no tenga el aseguramiento adecuado, pues básicamente también lo manda usted a la línea de pobreza. Colombia es un país de ingresos medios bajos, clasificado así dentro de los rankings económicos, más tirando hacia el rango medio. Y vemos acá una clase media que es bastante variopinta, que es cerca del 30.8% de la población, y una clase alta que termina siendo menos del 2%, el 3% de la población. Esto se distribuye por ingresos familiares, es decir, la clase media se define como clase media a partir de los 2.5 millones de ingresos por hogar. Un hogar en Colombia está conformado más o menos entre 3 y 4 personas y la clase alta arriba de los 14 millones de pesos. Es necesario, y conectando un poco con lo que les mencionaba en el slide anterior, poder dar un salto social, y ese salto social poder generar una mayor movilidad para que más personas que están acá, que son población vulnerable, entren dentro de la clase media, y si es posible también que buena parte de la clase media entre dentro de la clase alta. Eso ayuda a que el país prospere en términos económicos y pues también claramente eso impacta dentro de la economía individual de cada persona. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para poder hacer este tipo de cosas? Como les mencioné, creo y soy un convencido de que la educación es un pilar fundamental para ello. Pero acá en esta charla me quiero enfocar más en la educación para el trabajo o en los temas
que hoy por hoy estamos viendo dentro de las compañías que son fundamentales y son un poco las habilidades y es un poco la introducción, y sé que la introducción se me ve un poco largo, pido un poco de disculpas por eso, pero sí quiero resaltar la importancia de las habilidades de las que les voy a hablar, sobre todo para poder tener cierta seguridad de poder hacer esa transición y poder dar un salto social adecuado. Entonces, las habilidades de las que les voy a hablar, como les mencioné, son las habilidades que vemos o de la experiencia personal que he tenido, son principalmente lo que hoy por hoy se está requiriendo dentro de las empresas. Yo sé que la audiencia es una audiencia variopinta con una gran cantidad de carreras, entonces no me voy a enfocar en decirles cómo se tienen que ir por este lado o por este otro y más adelante voy a explicar por qué, sino simplemente en habilidades generales, pero que pueden llegar a ser útiles para poder asegurar ese salto social del que les mencioné al inicio. El primer punto del que quiero hablar, y yo sé que esto puede ser súper repetitivo y que los papás de ustedes se los han dicho hasta el cansancio, los profesores, sus tutores, se los han dicho hasta ponerlos un poco indispuestos respecto al tema, pero es que realmente es un tema muy importante y es el inglés. El inglés es importante básicamente por la siguiente razón. Estados Unidos es la principal potencia del mundo, el mayor país consumidor. Todo el mundo dice que China va a sobrepasar a la economía norteamericana y se va a catapultar como la economía número 1 del mundo. Entonces hay gente que se está poniendo a estudiar mandarín en vez de estudiar en vez de estudiar inglés, perdón. Buena suerte por ellos, sin embargo, miren, yo creo que Estados Unidos va a seguir siendo la primera potencia mundial, al menos en toda nuestra vida laboral. Entonces, no creo que norteamericana. Segundo, el inglés seguirá siendo el idioma de los negocios. Es el idioma con el que nos comunicamos, es el idioma con el que nos comunicamos internacionalmente en las empresas, en los negocios. Generalmente yo tengo reuniones, he tenido proyectos con gente principalmente de Europa y de Latinoamérica, incluyendo Brasil. En Europa, ustedes saben, hay una multiplicidad de idiomas y la manera más fácil de comunicarnos, la manera universal, el lenguaje por excelencia es el inglés. Entonces, yo creo que si hay una inversión en educación en la que uno debería apostarle, ese es el inglés. Digamos que acá lo que les quiero mostrar es un estudio que tomé de portafolio, donde básicamente le hacían una entrevista al CEO de una de las cabezas de headhunters más importantes del mundo, también con sede acá en Colombia, y él básicamente la recomendación que daba era como, miren, no se pongan a hacer especializaciones o maestrías, primero enfóquese por aprender inglés y hablarlo bien. ¿Por qué? Según el Ministerio de Educación, solamente el 96% de los colombianos, recuerden que somos cerca de 5 millones de colombianos, 50 millones de colombianos, perdón, de los cuales solamente el 4% habla inglés. Es decir, el 4% de 50 millones de colombianos vendrían a ser, no sé, más o menos 250.000, perdón, el 96% de los nacionales no entienden inglés. Eso es una cifra bastante grave y les voy a decir por qué. Estamos perdiendo una oportunidad gigantesca. Como les mencioné y vuelvo a reiterar, Estados Unidos es la principal economía del mundo, pero ¿saben qué otra ventaja tenemos nosotros respecto a Estados Unidos? Es que estamos muy cerca de ellos. O sea, ustedes cogen un avión en Bogotá y en 3 horas y media están en Miami. Estamos sobre casi los mismos usos horarios de Estados Unidos. Es decir, tenemos más o menos los mismos tiempos. Nueva York está a 1 hora más que Bogotá, Los Ángeles puede estar a 3 horas menos que Bogotá, pero eso es importante porque en una economía globalizada y en una economía donde cada vez más se requieren servicios de profesionales, independientemente de dónde estén localizados, Colombia puede ser un país que le pueda exportar muchos servicios a Estados Unidos. Como les mencioné anteriormente, Colombia está cerca en términos geográficos, pero independientemente de la cercanía en términos geográficos, tenemos básicamente la misma hora, es decir, nos podemos conectar perfectamente con las oficinas de Nueva York, de Illinois, de Los Ángeles, y poder trabajar en el mismo horario. Digamos que
muchos temas de outsourcing que requieren profesionales que hablen inglés. Estados Unidos hoy por hoy los contrata con la India, sin embargo, la India está como a 12 horas de diferencia de Estados Unidos. Nosotros estamos en el mismo horario. El problema es que no hablamos inglés, entonces si las personas, si nos capacitamos cada vez más en aprender realmente el idioma, muy seguramente va a llegar más oportunidades de empleo para colombianos, empleos remotos que van de la prestación de los servicios que ustedes quieran, servicios financieros, servicios de software, servicios de telecomunicaciones. Lo que se necesita es un personal calificado. Las universidades colombianas forman muy buenos profesionales, forman profesionales con las competencias técnicas necesarias. Ahora, más adelante voy a hablar un poco también del tema de las universidades y de las competencias actuales, pero lo importante es que tenemos una oportunidad gigantesca en ese vecino del norte que estamos desaprovechando porque no hablamos inglés. Y es una oportunidad también en términos personales que muchas personas desaprovechan. El segundo punto, a usted no le van a pagar más por tener un título extra, pero sí por hablar este idioma. 30% en promedio, son las cifras que ellos colocaban. Y acá quiero dar un ejemplo muy sencillo y más adelante voy a dar un ejemplo un poco más grandilocuente al respecto. Si ustedes se ponen a mirar y tienen únicamente un cartón de bachillerato y no tuviesen más formación, el sueldo al que aspiraría un colombiano con ese nivel de formación, pues sería básicamente el mínimo, inclusive abajo del mínimo, desafortunadamente. Ahora, si usted busca un empleo que únicamente le pidan un cartón de bachillerato, pero si usted sabe inglés, diga usted, no sé, un call center, de las cifras que me puse personalmente a revisar, es que un call center, si usted habla inglés, le puede pagar hasta 2.600.000, 2.800.000 en Bogotá, versus 1.000.000 de pesos que se ganaría una persona que no sabe inglés y básicamente tienen la misma formación en términos académicos, lo único que los diferencia es ese tema del inglés. Entonces, entre más abajo en el rango salarial, el saber inglés tiene un mayor impacto dentro de las posibilidades de conseguir una mejor gratificación económica. Bueno, el tercer punto es, si usted aún no tiene un trabajo, sus posibilidades de conseguir uno, si sabe inglés, aumentan en un 50%. Eso está súper comprobado. Digamos que siempre buscamos, o las empresas cada vez buscan más profesionales que sepan hablar inglés. ¿Por qué? Porque las empresas cada vez se están abriendo más al mundo, cada vez vivimos más en una economía globalizada. Y el vivir en una economía globalizada nos obliga a tener que hablar el idioma universal de los negocios, que básicamente es el inglés. Y finalmente, se hace la pregunta, ¿es necesario tener un inglés nativo? ¿Es necesario poder hablar perfectamente? Y la respuesta es no. La respuesta es que con un nivel intermedio alto, un nivel intermedio alto es básicamente un nivel de 7 o de entre 7 y 8 en el TOEFL, en el IELTS, perdón, o 80 puntos en el TOEFL. Ustedes pueden decir que hablan inglés casi que perfectamente o tienen un muy buen nivel de inglés. Es necesario medirse, o sea, también pasa muchas veces que las personas dicen, no, sí, yo hablo inglés, pero va uno y les habla y no hablan absolutamente nada de inglés. Siempre, yo soy ingeniero industrial de profesión y como decía en la carrera, lo que no se mide no se gerencia. Entonces sí es muy importante, aparte de aprenderlo, pues hacerse medir y poderlo practicar. Acá tenemos un par de recomendaciones. ¿Sí? Ok, perdón. Si tienen de pronto alguna pregunta, por favor vayan alzando la mano, me pueden ir interrumpiendo a lo largo de la presentación, no hay problema. Acá simplemente coloco como respecto a la experiencia personal que he tenido, de pronto algunos pasos que les pueden servir para poder aprender el idioma. El primer paso es básicamente buscar una buena escuela certificada. Últimamente hay mucho Instituto Triángulo, pero también mucho Instituto Triángulo que de pronto no puede ser, que no es lo suficientemente bueno para proveer estos servicios.
pero también han surgido muchas plataformas, incluidas plataformas electrónicas, que cuentan con las certificaciones adecuadas. Es importante hacer la investigación al caso antes de meterse en hacer una inversión de este tipo. Ahora, el tema también es un tema de inversión en tiempo y dinero. Es importante, y como mencionaba anteriormente, en el tema de las decisiones presentes que nos impactan en el futuro, estudiar inglés es un tema que requiere invertir tiempo y dinero. Es decir, hay que hacer una buena planeación para que a la mitad o empezando no se quede uno sin los recursos necesarios para poder completar pues el tema del inglés, y también pues contar y dedicarle tiempo al asunto. Es decir, esto no es simplemente ir a un salón de clases y lo que me ven en el salón de clases y con eso me quedo. No, es un tema también de poder hacer lo necesario para poder dedicarle cada vez más tiempo a poder adquirir ese conocimiento, a estar familiarizado con el idioma. El segundo es buscar una exposición. Digamos que ya cuando ustedes tienen chequeado el tema de ya sé dónde estudiar, ya estoy estudiando toda la cosa, ya empecé a estudiar, es buscar una exposición pasiva y activa respecto al idioma. Pasiva puede ser cuando usted ya tenga un nivel más o menos básico medio, empezar a leer en inglés. Muchas veces, y las recomendaciones que dan es como, si usted ya se leyó un libro en español, pues léaselo en inglés. Por ejemplo, Harry Potter. Harry Potter, pues, es un libro originalmente escrito en inglés. Yo creo que, bueno, yo ya estoy algo viejo, pero yo me veía en Los Simpsons, por ejemplo. Entonces, y los vi en español, veámonos los en inglés, a ver qué tal. Y lo chévere es que las plataformas electrónicas hoy en día, las plataformas de streaming permiten eso. Entonces son plataformas que sí tienen un costo y todo, pero digamos que mírenlo como una inversión. Si ustedes realmente se dedican a ver series en inglés o a tratar de entenderlas, empiezan con series fáciles, de acuerdo a niveles que tengan. Y después busquen una exposición más activa. Digamos que hay empresas que se dedican a buscar trabajadores temporales para trabajar en Estados Unidos. Recuerdo que cuando yo estaba en la universidad era un tema bastante popular irse a trabajar en los veranos. Eran trabajos pagos, obviamente, y era una oportunidad de tener la exposición. Y finalmente, cuando usted ya sienta que tenga un buen nivel y cuando ya esté también académicamente en un nivel avanzado, hágase medir. No es simplemente yo creo que hablo inglés, porque ese yo creo muchas veces termina siendo una falacia, una mentira que se dicen las personas, porque realmente no hablan inglés, no lo entienden. No es como yo lo escucho. Una de las mentiras comunes que yo siempre he escuchado en las entrevistas es, yo lo escucho pero no lo hablo, o lo hablo muy despacito. No, no, si tú no lo hablas, no lo hablas. Too clear, man. Así de sencillo. Hágase medir por exámenes estandarizados como el TOEFL o el IELTS, para ver efectivamente en qué nivel está usted. Acá ya les había presentado un mini caso. Acá voy a hacer una exposición como de un super caso de éxito, y yo creo que estoy como una de las figuras colombianas más representativas del mundo artístico de los últimos años. Shakira, en los años 90, era una artista muy conocida en Latinoamérica. Muchos discos, tenía un par de discos en español que le habían pegado y había funcionado bastante bien. Tenía una carrera en ascenso. Tenía una fama regional que uno podría comparar hoy en día. Yo sé que Shakira ya puede ser de pronto una artista que para ustedes esté un poco descontextualizada, pero para mi generación fue una artista que realmente marcó un hito respecto a lo que era un antes y un después en la música latina y en la música colombiana además. Ella tenía una fama regional moderada, como lo que puede ser hoy en día Karol G para ustedes, que suena bastante en Colombia, suena en Latinoamérica muy bien, tiene una exposición buena. Su álbum más famoso en español hasta el momento, antes de hacer el crossover, lo que se entiende como crossover es empezar a cantar en inglés, fue Pies Descalzos, que fue un éxito, vendió 8 millones de discos y impactó fuertemente al público latino. Sin embargo, en un punto de su carrera, donde ella era una persona muy exitosa y se pudo haber quedado cantando en español perfectamente, ella junto a su disquera dijo como, quiero aprender inglés. Ella no hablaba inglés y quiero conquistar el mercado amplio. Y acá vuelvo un poco a mi diapositiva, a mi primera diapositiva de estamos al pie de Estados Unidos, pero no solamente estamos al pie de Estados Unidos, sino que además tenemos otra ventaja competitiva. ¿Y saben qué es?
que culturalmente somos muy parecidos a ellos. O sea, ustedes pongan a un americano, pongan a un indio, a una persona de la India, y culturalmente son completamente diferentes, son dos culturas muy diferentes. Pongan a un colombiano y pongan a un estadounidense, y la verdad, claramente tenemos diferencias, pero no somos tan diferentes, compartimos demasiadas cosas en común, y compartimos demasiadas cosas en común, es que seguramente todos sabemos que es Harry Potter, que también fue un bestseller en los Estados Unidos, todos sabemos que son los Simpsons, y pues más o menos algunos conocemos que es Modern Family, que a mí es una serie que me encanta, me parece graciosísima, y es muy bueno si quieren aprender inglés, les recomiendo Modern Family. Pero a lo que me refiero es que culturalmente compartimos muchas cosas con los Estados Unidos, y eso es una ventaja al momento de poder adaptarnos. La adaptación, como voy a explicar más adelante, es un tema muy importante. Entonces, Shakira lo que hizo fue básicamente meterse a aprender inglés, y la verdad fue que le salió muy bien. Conquistó el mercado norteamericano, y consiguió una fama mundial. Su álbum crossover se llama Laundry Service. Laundry Service, básicamente ahí la canción o el single líder era Whenever, Wherever, si no estoy mal. Y esa canción, les puedo jurar que entre el 2001 y el 2002, yo estaba pues, relativamente pequeño, sonaban las emisoras de todo el mundo. En Latinoamérica pues sonaba en español, la versión en español se llama Suerte, y en el mundo básicamente es Whenever, Wherever, y así fue como Shakira se convirtió en una artista global y dejó de ser un artista local, que si se hubiese quedado siendo un artista local, igual le hubiese ido muy bien, pero sería, no sé, algo más o menos como lo que estrellas de esa época, no sé, se me ocurre tipo Chayanne o Thalía podrían ser hoy en día. Pues Shakira sigue vigente básicamente porque se fue a conquistar el mundo, y se dio cuenta que afuera había un mercado mucho más grande. Y ese es el mensaje que quiero que se lleve. Afuera hay un mercado muy grande. Colombia tiene una oportunidad gigantesca que en este momento está desaprovechando, porque las personas no están lo suficientemente capacitadas para poder conquistar ese mercado. El segundo punto, es muy importante poder, espera que tengo acá la barra que me dijo bien. El segundo punto, la segunda habilidad en la que me quisiera enfocar es aprender a leer y escribir para tener pensamiento crítico. En un mundo tan lleno de información, donde a cada momento nos están bombardeando por todas las redes sociales con diferentes tipos de información, es muy importante tener un criterio. Y para poder formarse un criterio hay que saber leer y hay que saber escribir. Y no solamente para tener criterio, también en el trabajo que ustedes vayan a tener, créanme que es muy importante saber comunicar, y para eso, digamos que el medio más común de comunicación dentro del mundo corporativo es saber escribir informes, saber escribir documentos comerciales de manera adecuada, que sea concisa, que vaya al punto, es muy importante. Y la verdad es que uno se encuentra con muchos profesionales que salen de la universidad y que no lo saben hacer de manera adecuada. Y acá, viendo un poco la vista macroeconómica, pues uno encuentra el porqué. Los estudiantes de Colombia, eso es un titular del Tiempo de julio del año pasado, dice: los estudiantes colombianos se rajan en comprensión lectora. Pruebas PISA, que son las pruebas estandarizadas globales, que se hacen principalmente en países de la OECD, que es, como lo llaman, lo mal llaman el Club de los Países Ricos, al cual Colombia entró en el 2016. Sin ser un país rico, obviamente, pero sí, más que ser el Club de los Países Ricos, es el Club de los Países con buenas prácticas. Entonces, es muy importante estar en la OECD, sí. Pruebas PISA muestran que más del 45% de los estudiantes tienen un nivel muy bajo en este aspecto. Esto es gravísimo. O sea, estos son chinos que salen del bachillerato, entran a la universidad y siguen perpetuando esa mala lectura, porque en la universidad también muchas veces pues no se les exige lo suficiente, o no se hace lo suficiente para poder hacer esas correcciones, o inclusive muchas veces esto afecta el rendimiento de las personas en la universidad, y por eso muchas personas desertan de las universidades porque no tienen un buen nivel de comprensión lectora. Entonces es importante leer, y esto únicamente se mejora leyendo y leyendo y leyendo.
Y acá volvemos con otra de las mentiras que usualmente nosotros nos decimos, y es, uno le pregunta a la gente, ¿cuál es su hobby? Y la gente le dice descaradamente a uno, a mí me gusta leer. Y uno le pregunta, ¿cuántos libros completos se ha leído? Nada, o sea, se quedan sin respuestas, se quedan fríos porque no saben exactamente qué decir, qué responder. Yo no les estoy diciendo que el día de la mañana se tienen que leer 12 libros, que es el promedio que se lee un americano, no. No es eso lo que les estoy diciendo, pero sí empiecen. En Colombia, el promedio, como ven en esta gráfica, es de 1.9 libros por persona al año. La verdad, yo creo que esto puede ser inclusive inferior. Y sean críticos también con lo que leen. Yo no les digo, o sea, obviamente ustedes pueden leer y lo recomendable es leer acerca de temas que les gusten. Hoy por hoy es mucho más fácil el acceso a libros, ni siquiera hay que comprarlos. Digamos, ustedes tienen acceso a bibliotecas, acceso a material online que a veces es gratis o que no es tan costoso de manera online. Accedan a este tipo de material. Y acá vuelvo otra vez con las estadísticas. A mí me encantan las estadísticas y las gráficas, como pueden ver acá. Esto ya es una gráfica que compara a los países del primer mundo con los países en vía de desarrollo respecto a la capacidad de leer. La capacidad de leer, como ven, aumenta o puede estar correlacionada con un bajo nivel de ingresos. Los países con bajo nivel de ingresos tienen problemas gigantescos con la comprensión lectora de sus niños. Es decir, cerca del 90% de los niños en los países de bajos ingresos no saben leer cuando terminan la primaria, versus solamente un 9% de los países con altos ingresos, como podría ser considerado Estados Unidos o los países europeos. Colombia está acá en el medio de esto, está entre los países con bajo nivel medio y alto nivel medio de ingresos, es decir, muy correlacionado con este resultado que obtuvimos acá. Mi recomendación, traten de leer, lean, y muchas veces tenemos la excusa del tiempo, de toda cosa, pero sáquenle tiempo, vuelvan un hábito, lean, empiecen leyendo temas que les guste, temas que les apasione. Yo no les voy a dar como una recomendación específica, es que tiene que leer específicamente sobre novela costumbrista del siglo XX, o tiene que leer sobre, no sé, como los avances del futuro, etcétera. No, pero sí trate de empezar a leer, empiece por 2, 3 libros al año, trate de tomar ese hábito para su vida. Y también sean conscientes de la forma en la que comunican, es decir, leer les ayuda a ustedes a tener un pensamiento un poco más estructurado y de esta manera adquirir como las maneras de poder escribir adecuadamente y poder comunicarse. Y esto también va en línea con el inglés. Cuando ustedes leen, como que empiezan a darle un cambio a su cerebro respecto a la estructura en la forma en la que ustedes se comunican. Y poder comunicar adecuadamente, poder saber escribir un informe, poder dictar una charla, poder dar una presentación, está correlacionado con saber leer. Y créanme que en el mundo corporativo es importante que ustedes sepan comunicar adecuadamente. Ustedes, no sé, pueden correr el modelo en Excel y el modelo de Excel les da una cifra, pero ustedes tienen que saber comunicar esas cifras. Necesitan, y sobre todo cuando van escalando, donde los niveles gerenciales cada vez tienen menos tiempo para ponerse a revisar el detalle, y ustedes tienen que ser muy claros, muy precisos en el tipo de información que quieren comentar y cómo quieren impactar con esa información. Entonces, mi invitación es a leer, aprender a escribir, a comunicarse adecuadamente y a tener un pensamiento crítico. Y acá vuelvo otra vez al tema del pensamiento crítico. En un mundo donde tenemos un mar de información que nos está bombardeando día y noche, y donde no sabemos leer, no sabemos interpretar adecuadamente, eso es un medio para la manipulación de las personas si no se tiene un pensamiento crítico al respecto. Entonces, este es un tema que es de hoy, pero también es un tema que nos va a seguir impactando en el futuro, porque cada vez va a haber más y más información disponible. Entonces, hay que dar la invitación. Listo. El tercer punto, sea flexible y versátil. No sé si esta frase es de Benjamin Franklin o no lo es, pero a mí me encanta.
en este mundo solo hay dos cosas seguras, la muerte y pagar impuestos. Yo le agregaría una tercera, que es el cambio constante. La sociedad que nos tocó a nosotros es muy diferente a la sociedad que le tocó a nuestros papás o a nuestros abuelos. Digamos que ellos vivieron en una sociedad que nuestros papás en una sociedad donde sí veían cambios y vieron cambios muy importantes, nuestros abuelos también, pero no al mismo ritmo que nosotros lo estamos viviendo. ¿Y eso por qué es importante? Porque pues usted hoy por hoy se puede graduar y tener un título profesional. Sin embargo, déjenme decirles que cada vez los títulos profesionales van a ser menos importantes. ¿Por qué? Porque cada vez lo que se buscan más son las habilidades y competencias que tenga la persona. Muchas veces uno sale de la universidad y en mi caso, yo salí de la universidad y realmente fue trabajando donde aprendí muchas de las cosas que hoy por hoy aplico. Y muchas de las cosas puedo decir que por 85% de las cosas que hoy aplico. Entonces, a uno la universidad realmente no es que, o sea, no vayan a creer que con graduarse de la universidad o graduarse de un programa técnico o tecnológico, bueno, los programas técnicos y tecnológicos sí están mucho más enfocados al trabajo, pero con graduarse de la universidad, ustedes ya van a tener el mundo comprado, eso no es así, o sea, y ahí también se requiere un poco de humildad. Los profesionales como eran vistos antes, digamos que los papás de uno o los abuelos veían un profesional y ya básicamente decían como qué persona tan inteligente, ya va a tener un, seguro, un futuro asegurado, pero ojo porque cada vez se están necesitando más habilidades y competencias y usted básicamente en la universidad debería aprender a aprender. Esa es la labor de la universidad, aprender a aprender. Entonces a usted le dan unas herramientas básicas y usted trabaja con eso. Pero usted tiene que ganar muchas más competencias y habilidades. Muchas veces, como les digo, un recién graduado, uno lo que tiene que hacer es formarlo, porque hay temas que no se enseñan en la universidad o hay temas que son intrínsecos de la cultura corporativa y del conocimiento corporativo que uno eventualmente tiene que transmitir al que llega y que sabe que el que llega no va a tener ni idea de lo que hace. Entonces uno tiene que transmitir ese conocimiento corporativo. Y ahí es donde entra esta premisa de sea flexible y versátil. Esta me parece una habilidad que debe ser, pero fundamental. Métanselo a ustedes en la cabeza, sea flexible y versátil porque el mundo está cambiando, porque cada vez necesitamos enfocarnos en competencias y habilidades y además esas competencias y habilidades van cambiando constantemente con el tiempo. Entonces no es como yo ya gané estas competencias, ya estoy hecho. No, son competencias que vivimos en un mundo competitivo, en un mundo como les mencioné y como quiero hacer énfasis global, donde usted no solamente debería competir con sus pares colombianos, sino que usted tiene que pensar con esa persona en la India que se está capacitando, que sí habla inglés y que básicamente pues viene por su trabajo. Entonces, acá básicamente lo que quería colocar era como un tema, esto es una tabla que tomé de la República y ellos a su vez también de la consultora en recursos humanos, donde se indica cuál es el salario promedio en Colombia según la profesión o hacia dónde está orientada la industria en la que trabaja la persona. Hoy por hoy la que lidera es tecnología de la información, seguida por ciencias, ingeniería, aparecen las de siempre que son contaduría, administración, recursos humanos, y este es básicamente el ranking. Este ranking es cierto para la foto que se pueda tomar, pero esto cambia. Esto cada día cambia, sobre todo en el sector de tecnologías de la información, bueno, y en ciencias, en ingeniería, que cada vez hay conocimiento, pues, o sea, esto siempre cambia y por eso resalto acá que busque siempre de actualizar sus competencias, pero miren el costo-beneficio de hacerlo. Es decir, y vuelvo al tema del inicio donde yo les mostraba como que este CEO de esta empresa de recursos humanos decía, es muy importante que usted hable inglés para que se meta a hacer una maestría. Yo conozco mucha gente que se mete a hacer maestrías y a veces no entiendo específicamente el racional, no digo que todas, algunas, y estoy mencionando casos personales, así que pongan lo que voy a decir entre un paréntesis y un asterisco grandísimo, pero muchas veces son maestrías que pueden sonar rimbombantes y la persona muchas veces no mira cuál es el costo-beneficio de hacer esa inversión, es decir, tú vas a invertir tiempo y vas a invertir plata en algo, pero ¿cuánto te va a retornar eso? ¿Para qué te va a servir eso?
Entonces, siempre seamos críticos también con lo que vamos a hacer, en lo que vamos a invertir sobre todo. Eh, bueno, pero también busquen, eso no quiere decir que no vayan a invertir en educación absoluta. Por el contrario, mi invitación es sí invertir en educación, pero miren las competencias y las habilidades que el mercado requiere para que ustedes no básicamente hagan la inversión adecuada. Ahora, uno también puede estudiar sin necesidad de estar pensando en el retorno. Muchas veces hay personas que estudian literalmente porque les gusta, porque les nace, y eso está perfectamente válido. Mi punto está enfocado únicamente a la perspectiva del costo-beneficio. Es decir, si usted lo hace por aumentar sus ingresos, busque entonces analizar ese tema del costo-beneficio. Si usted no lo hace por eso, sino literal, es amor al arte, válido también, completamente válido. Listo, acá también quisiera colocar un caso de estudio, y esto es un caso de estudio, a mí me encanta esta palabra porque es súper rimbombante y siempre la colocan a uno, entonces yo lo uso un poquito a manera de ejemplo, a manera de burla y a manera de homenaje. Este es la gráfica, lo que ustedes ven a la izquierda es la gráfica de la evolución del precio del petróleo desde el inicio de la década de los 2000 a la actualidad. Y la coloco básicamente para enfocar una cosa. Hoy por hoy, todo el mundo les va a decir como el futuro de la tecnología, ustedes tienen que enfocarse en tecnología. Ustedes se han dado cuenta que en esta charla yo no me he enfocado en particular hacia un área del conocimiento en particular y tampoco lo voy a hacer. Las habilidades que les estoy presentando quisiera que sean trascendentales independientemente de lo que ustedes estudien o de lo que ustedes hagan. Y lo digo también porque los tiempos cambian. Y acá, como mencionaba anteriormente en esta tabla, tecnología de la información hoy por hoy lidera los rankings de salario. Sin embargo, si nos vamos a inicios de los 2000, Colombia y el mundo entero, bueno, los países que vivimos de la exportación de commodities, es decir, de materias primas, vivieron un crecimiento económico espectacular entre el 2000 y el 2015, 2014, gracias a una subida en el precio del petróleo y en el precio de todas las materias primas a nivel mundial. Yo entré a estudiar a la universidad más o menos por acá en el 2011 y cuando yo entré a estudiar en la universidad, todo el mundo quería ser ingeniero de petróleos, todo el mundo. ¿Por qué? Porque era la carrera que más pagaba, era lo que estaba en boga. Un ingeniero de petróleo siempre era el que aparecía arriba en el ranking de todos los temas salariales en Colombia. Y pues nosotros estamos viviendo un boom económico respecto al petróleo que no se había visto en mucho tiempo. Desafortunadamente, y bueno, todo el mundo quería trabajar en la industria petrolera en esa época, entonces digamos que era el tema que estaba de moda por entonces porque era lo que más plata daba, poniéndolo en términos castizos. Todo el mundo quería trabajar en la empresa del edificio de cristales azules del norte, pero no voy a conseguir nombres acá. Cuando yo estaba en la universidad, básicamente. ¿Qué pasó? En el 2014, 2015 apareció una tecnología que lo cambió todo, que fue el fracking. Los países dependientes en términos energéticos como los Estados Unidos se pasaron de ser importadores a ser exportadores netos y gracias a una tecnología llamada fracking. Eso tumbó el precio del petróleo hacia los $40. Pasamos de $120 al país, de $120 por barril a $40. Y adivinen qué pasó con todos esos ingenieros de petróleo. Las petroleras empezaron a despedir como si no hubiese un mañana, porque pues, pucha, se pasó el precio de 120 a 40, saquen eso en términos porcentuales de cuánto fue la caída del precio del petróleo. Latinoamérica vivió una de las peores crisis económicas, no sé si ustedes se acuerdan, por ese entonces, en el 2015, Brasil hizo el Mundial del 2015, Brasil estaba haciendo un mundial y estaba viviendo la peor recesión económica de su historia, además una de las peores crisis políticas también en mucho tiempo. Precisamente yo también soy convencido de que las crisis políticas son muy en paralelo con las crisis económicas. Latinoamérica también, Colombia sufrió muchísimo con esta caída del precio del petróleo en el 2015, duró más o menos entre el 15, el 16 y el 17,
y a nosotros nos cayó dos veces la rueda, como se dice popularmente, porque se cayó el precio del petróleo en ese año, pero también hubo un fenómeno del niño terrible que hizo subir muchísimo el tema de la energía en Colombia, a tal punto de que se pensó que iba a haber desabastecimiento porque, no, y porque las plantas térmicas tampoco daban abasto con el tema del gas. Entonces, retomando un poco el tema, en esa época se pensaba que la ingeniería de petróleos era lo top. Y hoy por hoy se piensa que todo lo relacionado con tecnología es lo top. El punto es, todo puede cambiar y puede cambiar de la nada. Si se dan cuenta, el petróleo volvió a tocar mínimos con la pandemia del coronavirus, llegó a casi los $25 el barril, pero se recuperó rápidamente y está creciendo bastante. Puede ser, y me atrevo a especular, que volvamos a ver un ciclo de materias primas, es decir, un petróleo arriba de $100, pues va a hacer que esta industria nuevamente coja fuerza y que otra vez volvamos a tener a todos los chinos queriendo estudiar ingeniería de petróleos, ingeniería de minas, geología. ¿Y qué está pasando con la tecnología? Pues, hombre, a inicios de los 2000, y acá no tengo la gráfica, les cuento que también hubo un boom importante en tecnología. Pero ese boom acabó en el 2002 con el estallido de la burbuja de las .com. Y desde entonces, ese tema de tecnología quedó un poquito en el olvido hasta inicios del 2011, 2014, donde la tecnología en Estados Unidos, en los países desarrollados, cogió mucha fuerza. En Colombia realmente siento que cogió mucha fuerza desde la pandemia y la pandemia sí cambió muchas cosas. Entonces, acá lo que quiero decirles es que no hay verdades absolutas. No es que la industria de la tecnología va a ser la que va a liderar el futuro porque no sabemos y como les muestro, el futuro siempre es incierto. Acá se decía que el petróleo, mejor dicho, iba a ser el futuro y pues la verdad es que terminamos con un golpe bastante fuerte. Y retomo esto porque quiero decirles que hay que ser flexible y versátil porque ustedes, ¿qué piensan que se pudo hacer mucho de esta gente que estudia ingeniería de petróleo? Gente joven, recién salida de la universidad, sin mayor experiencia, cuando las petroleras están empezando a votar gente. Pues tuvieron que adquirir nuevos conocimientos, tuvieron que enfocarse en nuevas cosas, darle un viraje muchas veces a su carrera y conozco muchos casos. Ingenieros de petróleo que hoy por hoy están en la industria de la tecnología. ¿Por qué? Nunca vieron realmente cómo programar en las universidades, pero se dieron cuenta a tiempo, sobre todo, de que no, que la industria del petróleo no se iba a recuperar y lo que hicieron fue adquirir nuevas habilidades para poder mantener cierto estatus económico, poder mantener ciertas comodidades, ciertos conocimientos, cierto nivel. Y básicamente lo que hicieron fue buscar este tipo de conocimientos. Tengo casos de gente que se metió a estudiar bien sea RTA o se metió a estudiar temas de tecnología y muchos de ellos hoy trabajan en tecnología. Conozco casos de gente que emprendió y le fue bien con lo que emprendió, estudiaron, no sé, pastelería y hoy por hoy tienen una pastelería y así muchos casos. Entonces, el punto es, no se queden atrapados y que lo que estudiaron no se convierta en una cárcel para ustedes. Si lo estudiaron porque les gustó, muy chévere. Si de pronto no funciona en términos económicos, ese conocimiento no se pierde, ese conocimiento va a estar siempre con ustedes, pero sean flexibles, sean versátiles, tengan la capacidad de identificar qué es lo que el mercado requiere, hacia dónde va el mercado, hacia dónde va la industria en la que ustedes trabajaron y traten de proyectarse. Entonces, si algo no funciona, tengan la capacidad de decir, chao, cambio, hago otra cosa. Yo odio la palabra reinventarse porque es que uno no se reinventa, pero creo que la palabra es flexibilidad. Tenga esa flexibilidad mental de poder hacer algo diferente, de poder no quedarse estancado y seguir adelante a pesar de las dificultades que muchas veces y seguramente se van a presentar en términos macroeconómicos, en términos de industria o en términos de empleabilidad. Bueno, acá coloco ser flexible y versátil a continuación. Habilidades de ayer, hoy y siempre. Bueno, estas son habilidades que yo creo que independientemente en lo que usted Iván, trabaje. hola Iván, qué pena. ¿Cambiaste de diapositiva? Sí. Estamos en la que dice 3, sea flexible y versátil. No, no estoy en la que dice continuación. No. Ok, dame un segundo. Ahí ya se ve.
No. Ah, déjame ver si acá ya se ve. Ah, listo. Uy, qué pena. ¿Podrías volver a poner la 10? Sé que le dijiste, pero más como para visualizarla en su momento, no lo pudimos ver. Dame un segundo que ahora no sé qué hice. Ah, chicha. Y esa la puedes ver. Listo. Vemos el de las manitos preguntadas, habilidades de ayer, hoy y siempre. Ah, listo, perfecto. Listo. Entonces, básicamente estas son habilidades que, a mi parecer, y esto simplemente es un tema personal, si ustedes van a meterse en el mundo corporativo, pueden ser útiles. Y muchas de ellas son temas que ya he mencionado. Saber manejar el paquete de Office, yo creo que es fundamental, sobre todo Excel, independientemente de lo que usted haya estudiado, si quiere meterse en el mundo corporativo, así sea usted artista para llevar un registro de las cosas que vendió, el precio que le puso a sus obras, Excel. Excel de verdad que es una de esas herramientas que cambió el mundo. Yo no sé cómo funcionaba el mundo, como les mencioné anteriormente, yo trabajo en banca de inversión, no sé cómo se hacían procesos de M&A antes de Excel, entonces para mí Excel es como lo más importante, de las herramientas tecnológicas más importantes jamás creadas. PowerPoint, Word, coloqué esta tortuga como un símbolo de evolución, de cambio también. Digamos que cuando Darwin escribió la teoría de la evolución, se basó básicamente en la observación de las Islas Galápagos, que son famosas por su variedad de tortugas que tienen una antigüedad que no evolucionaron respecto a las demás del continente, entonces son especies muy antiguas. El segundo punto, que fue lo que el examen IELTS, que es básicamente saber inglés. Acá el tercer punto es el tema de la comunicación, el saber comunicar es muy importante, como les he tratado de resaltar. La capacidad de tener analítica y de resolver problemas, la capacidad de ser un problem solving, por así decirlo, un resolucionador de problemas. Tener esa capacidad es muy importante. O sea, muchas veces uno no sabe cómo hacerlo, pregunte, pero poder tener esa iniciativa y como poder tener esa berraquera, y discúlpenme nuevamente por el lenguaje tan informal, pero yo siento que el lenguaje informal es una especie de mayéutica para poder llegar a la audiencia con la que estamos. Tener esa capacidad de solucionar las cosas es muy importante. O sea, muchas veces uno puede ser la persona más inteligente del mundo, pero si tiene esa capacidad y si tiene también la habilidad de poder conectar con las personas que lo saben hacer, eso es muy valioso. Saber algo de finanzas es súper importante, independientemente también de lo que usted estudie. Como básico, saber leer los estados financieros básicos de una empresa, eso es importante. Cada vez más saber programar, coloqué Python ahí como referencia, pero no es propaganda en la marca ni nada por el estilo. Cuarto, y acá sí ya me voy a enfocar más en habilidades para el futuro, pero desde el punto de vista personal. La responsabilidad financiera. Cuando ustedes empiezan a trabajar, empiezan a ganar el sueldo y sobre todo empiezan a tener algo de excedentes, que es muy importante, procure ahorrar entre el 10% al 30% de su sueldo, o lo que se pueda, pero siempre procure hacerlo. Es decir, procure tener un colchón, procure tener una plata ahí que después usted pueda invertir. Ahora, la plata no es simplemente para tenerla ahorrada, la plata en algún punto usted tiene que invertirla. Hágalo, preferiblemente en activos. Usted es libre de hacerlo en lo que quiera. Acá simplemente son unos consejos de un man X dando una conferencia, pero ustedes son libres de hacerlo en lo que quieran. Mi recomendación es, háganlo o en temas de formación que tengan un buen retorno costo-beneficio, o háganlo en activos fijos de largo plazo, que generalmente pues, son una casa o son los activos básicos en los que uno piensa cuando empieza a hacer inversiones de este tipo. Una inversión puede ser 100% en capital o también apalancados en deudas. Una inversión no necesariamente es plata que usted tiene en su bolsillo,
pero simplemente es una recomendación muy en el aire, como lo digo. Y tercero, si tenga cuidado con esquemas tipo pirámide o trapezoidales, como dicen los Simpsons. Mi profesor de finanzas en la universidad tenía una frase que a mí me encantaba, que es "There is no free lunch and there is no money machine". No hay almuerzo gratis y no hay máquinas de dinero. Eso simplemente para colocar en contexto, muchas veces he escuchado como en las noticias, gente que le pasa que se pueden invertir en unas cosas que les dan rendimientos del 100% y uno se pone a pensar como del 100%, si ustedes supieran cuánto renta el Standard & Poor's 500, que es como el índice base de la bolsa de valores de Nueva York, se darían cuenta que ese tipo de rentabilidades son sospechosas, por decir menos. Iván, nos preguntan que cuáles son los activos fijos. Sí, activos fijos, como mencioné anteriormente, son básicamente, o sea, acá coloqué activos fijos, pero quisiera tachar un poquito la palabra fijos. Activos fijos es básicamente comprar una casa, es decir, las inversiones que se esperan usualmente de las personas naturales en su ciclo de vida es el ahorro para la compra de casa. Pero los activos fijos también pueden ser activos de capital, maquinaria. Si ustedes montan una empresa, pues a eso me refiero con activos fijos. Entonces, no sé, si ustedes montan una empresa de hacer ropa o de diseño, sus activos fijos básicamente serían pues la maquinaria que usted emplea, aunque pues para maquinaria, sí, como digo, se puede invertir con capital propio o endeudándose. Otro tipo de activos pueden ser acciones, entonces acciones, pero no me quiero meter tanto en esto. El tema de acciones ya es un tema bastante complejo. Hay inversiones mucho más sencillas como un CDT, que yo lo veo más como un medio de ahorro, pero básicamente activos en general son cosas tangibles que le generan a usted un retorno. Es decir, usted compra una casa y si la compra para vivir, pues muy bien, usted vive en ella y se ahorra el arriendo. Si usted la compra como una inversión, usted la compra y la arrienda y eso es un ingreso pasivo que le entra a usted. Si usted compra una acción bien comprada, y acá no voy a hacer recomendaciones de acciones ni nada por el estilo, ni me quiero meter mucho en detalle, es un tema que me apasiona, pero no lo voy a mencionar en esta clase, en esta charla. Pero si usted compra una acción, lo que usted espera del retorno de esa acción es el pago del dividendo. Es decir, es un retorno que usted tiene y es un activo suyo, que ya queda ahí. Un activo es algo, en términos sencillos, algo que le genera a usted un retorno. Entonces, eso es un activo, básicamente. Gracias, Carlos. Paula también tiene levantada la mano. No sé si damos espacio al final a las preguntas. Qué pena, es que no veo las manos. O sea, yo soy muy malo para el Zoom, entonces no veo manos levantadas. Tranquilo, no sé, le damos, Paula, si quieres, coméntanos. Sí, claro. Gracias, buenos días. Bueno, Hola, tengo gracias. como dos consultas. La Sí, claro. primera, si yo ya soy profesional y estoy en proceso de una especialización, entonces, según lo que tú nos explicabas, el paso a seguir no sería la maestría, sino estudiar el inglés o un segundo idioma. Ahí yo te preguntaría es, uno, la maestría, ¿en cuánto va a impactar tu salario? ¿O en cuánto va a impactar tu capacidad de ascender? Okay. Y lo segundo que, por fácil, los demás pueden cerrar los micrófonos, que creo que hay personas con los micrófonos abiertos. Sí, Paola. Perdón, ¿quién fue la que me hizo la pregunta? ¿Paola? Sí, Paola. Sí, Listo, Paola. Entonces, lo primero que te preguntaría es, tú ya estás haciendo una especialización y estás pensando en una maestría. Yo te digo, ¿has visto cómo puede mejorar tu capacidad económica? Y supongo que lo haces, y acá te quiero hacer la pregunta, ¿lo haces por gusto o lo haces porque buscas una mayor compensación económica? ¿Por cuál de las dos la haces? Pues en realidad las dos. Pero Las ¿cuál pesa dos, más? pero pesa más el tema del crecimiento en los ingresos. Ok, si pesa más el tema del crecimiento en los ingresos, tú ya estás terminando una especialización. En términos porcentuales, ¿cuánto crees que te puede incrementar el salario en términos porcentual al hacer una maestría? ¿O cuánto crees que puede aumentar la probabilidad de tener un ascenso haciendo la maestría?
Y Perfecto. si esa balanza se compensa contra la inversión de hacer una maestría. Y si vas a adquirir nuevas habilidades. O sea, lo que pasa es que todos los casos son diferentes y no me quiero enfocar tampoco en decirles como, no, es que no tienen que hacer especializaciones o maestría. Claro que son necesarias algunas especializaciones. Por ejemplo, y coloco el ejemplo de un abogado. Si usted es abogado, pues una especialización le va a aumentar muchísimo el tema del retorno. Entonces, para un abogado, especializarse bien sea por el lado financiero, especializarse por el lado de los que yo más conozco son los de fusión de adquisiciones, familia, laboral, penal, pues para un abogado es muy importante hacer una especialización. Dependiendo, y yo creo que acá la respuesta es depende. O sea, no quiero decir que no son válidas las maestrías, no son válidas las especializaciones. Por supuesto que se necesitan. Colombia necesita más personas con maestrías, Colombia necesita más personas con doctorado, pero también es necesario hablar inglés. Ahora, si tú te pones, analizas y dices, si en mi carrera yo tendría un incremento de tanto, o me pongo a investigar en las bases de datos de pronto algunos reclutadores, o me pongo a mirar en LinkedIn los salarios, y digo, una persona con maestría gana tanto, y me pongo a ver, ¿qué le piden a esa persona con maestría? ¿Le piden saber inglés? Si le piden saber inglés, entonces un prerequisito para que yo haga esa maestría debería ser saber hablar inglés. Yo creo que ahí la respuesta, Paola, es básicamente es mirar el mercado. No sé qué es lo que estudias, no sé qué fue lo que estudiaste, no sé en qué maestría estás pensando, y lo quiero dejar de manera muy global y muy general. Es, miremos el mercado, cada vez, pues, en este mar de información que yo menciono, también es beneficioso para nosotros, porque nosotros podemos saber cuánto están pagando, podemos mirar y hacer comparaciones, podemos más o menos tener un estimado, y podemos mirar, si yo hago esta maestría y quisiera, no sé, permanecer en mi trabajo, pues me la piden y es un prerequisito, pues listo, yo miro, me vale tanto, en tantos meses el salario se me incrementa en tanto, entonces recuperaría mi inversión en tantos meses. Esa debería ser como la estructura lógica que yo haría. Ahora, si yo estudio inglés y simplemente con los títulos que ya tengo, entonces voy y miro como cuánto le están pagando a una persona que sabe inglés con los títulos que ya tengo versus cuánto le pagan a una persona, o cuánto le pagan a una persona que con la maestría que quiero hacer, pero que no le piden inglés. Entonces es simplemente como empezar a hacer ese análisis de escenarios. Perfecto, gracias. Y la segunda, Paola, qué pena, es que ya tenemos un poco corto el tiempo. Igual, yo no sé, yo creo que Iván con mucho gusto atenderá todas las preguntas que tengan. Entonces, no sé si igual tú puedes escalar estas preguntas con Mercedes, y claro que lo hacemos llegar con Iván para que te dé una respuesta, así como con todos los participantes si tienen preguntas adicionales. bueno, gracias. Gracias, Paola. Qué pena, Iván, te corté. No sé si... No, sí, la siguiente pregunta, porque sí, ya casi tengo que entrar a una reunión. Correcto. Bueno, Iván, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, no sé si damos 2 minutos, 1 minuto para este tema. Sí, yo creo que el último tema es básicamente haga ejercicio. Ustedes no saben, bueno, con la pandemia del COVID se dieron cuenta que las personas que están en mejor estado físico, independientemente de la edad, pues siempre hacer ejercicio de cierta manera ayuda, es liberador. No tienen que meter a un gimnasio, no tienen que pagar algo extraordinario. Hagan algo sencillo, lo que puedan, dentro del tiempo que les quepa. Si logran tomar el hábito, créanme que un cuerpo ejercitado y tonificado nunca va a pasar desapercibido, y pues también es un tema importante para su salud. Muchas gracias, Iván. Bueno, a continuación, sé que esto es algo nuevo para ustedes. Les compartí en el chat una encuesta para que por favor la diligencien como asistencia. Esto es más no como una obligación, sino pues para nosotros ir monitoreando y poder llegar a medir cuánta gente está asistiendo a estas charlas.
igual reitero nuestro agradecimiento, Iván, por este espacio. Nos diste temas muy interesantes y espero que todos lo podamos poner en práctica. Y como dice Iván, cada uno tiene pues sus necesidades, gustos, logros a futuro, y pues creo que con estas temáticas y con estos tips que nos diste podemos llegar a decidir qué es lo que mejor nos conviene a cada uno. Muchísimas gracias, Iván. Gracias a ustedes. Gracias, Iván. No, a ustedes por el espacio. Excelente Muchas charla. gracias. Vale, que estén muy bien y me pueden hacer llegar las preguntas. Pues yo creo que tengo 2 minuticos para preguntas rápidas, si quieren, antes de desconectarnos. Pues, si puedo hacer la mía, bien. Era básicamente un sí o un no. Sí, Ajá. mis metas en estos momentos las veo dentro del país, porque no me proyecto a darle exterior, sino ejercer mi profesión en el país. Sí o sí debo tener un segundo idioma para el crecimiento profesional, pero para mejorar mi idioma debo viajar al exterior para practicarlo al menos 6 meses. No, no necesariamente. Digamos que he conocido muchas personas que lo aprendieron acá y tengo amigos que lo aprendieron, lo perfeccionaron a punta de series. Cada uno tenemos maneras diferentes de aprender inglés. A mí personalmente me costó, pero sí es ideal. Digamos que ya para pasar en el marco común europeo, los niveles más altos son C1 y C2. Digamos que uno lo máximo que puede llegar, o lo que se dice lo máximo que puede llegar estudiándolo en un país de lenguaje no nativo, es un nivel C1. Y un nivel C1 es un nivel muy bueno con el que usted puede, mejor dicho, hacer presentaciones y hablar sin problema. Ya el nivel C2 es inmersión si usted necesita estar allá, es ya poder pensar en inglés. A mí inclusive a veces me pasa que yo pienso en español y hablo en inglés. Pero ya es más un tema de inmersión. Obviamente sí es recomendable poder irse, independientemente del nivel en el que usted esté. Si usted se va a hacer un trabajo de verano, créame que 2 meses allá usted afina el oído muchísimo. Pero pues todo depende de las capacidades económicas, de la capacidad de poder hacer ese viaje, que muchas veces no es sencillo. Pero sí, la respuesta es depende y también con dedicación se puede lograr un muy buen nivel estando aquí en Colombia. Gracias. Gracias, Iván. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos por su asistencia y participación en esta charla. Y pues nada, que tengan un buen día. Muchas gracias a todos, Gracias. muchas gracias Iván, muchas gracias Rosario, que No, estén muy bien todos. Qué pena, no se les olvide diligenciar la asistencia, que esto es algo nuevo que vamos a implementar. Muchísimas gracias. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Que estén Hasta luego. bien. Luego, gracias. Muchas gracias, que estén bien.